Amados hermanos, en esta preciosa noche Dios les bendiga. Es de nuevo una bendición poder conectarnos a través de las redes, sabiendo que Dios en su grande amor siempre está dispuesto a enseñarnos, a dejarnos una palabra que podamos nosotros comprender el propósito primordial de Dios para nuestra vida. Quiero en esta noche tratar con usted un tema que es muy interesante. Es sencillo, es práctico, pero es una de las cosas que a nosotros como hijos de Dios nos cuesta asimilar más, nos cuesta entender más y lamentablemente algunas veces porque no nos las explican. ¿Usted se recuerda del eunuco cuando venía de Jerusalén, venía de adorar a un Dios que no conocía? Y Felipe se le acerca y después de hacerle la pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo, no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Felipe empezó a hablarle acerca del Señor, de su venida, de su muerte, su resurrección. En fin, el eunuco entiende, y cuando entiende bien las cosas, el Señor se le revela y dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, no, si crees bien puedes. Y lo metió al agua ahí. Qué importante, hermano, es cuando tenemos alguien que nos explica. En este caso, claro, el maestro número uno y de quien viene toda la enseñanza se llama Espíritu Santo. Pero necesitamos de alguna manera que el Señor nos vaya enseñando, nos vaya instruyendo también. Y para eso dejó los ministerios. Creo que una de los ministerios con mucha mayor responsabilidad es el ministerio apostólico. Los demás también juegan un papel muy importante. Pero claro, el ministerio apostólico se distingue porque tiene una responsabilidad mayor. Y eso es de implantar la correcta visión, no solamente para el resto de los ministerios, sino también para el pueblo. Yo quiero hablarle en esta noche de un tema muy práctico y repito, a pesar de ser práctico, es una de los temas o de las cosas que más se nos complican algunas veces, pero que es importante que nosotros la comprendamos, porque yo quiero hablarle de en dónde estaba la visión de Pablo, cuál era la visión de Pablo en cuanto a su vida y en cuanto a la tarea que tenía que transmitirle, o en cuanto a la visión que tenía que transmitirle, no solamente a los ministros, sino también al pueblo de Dios. Y yo quiero hablar un poquitito para poder entendernos, quiero hablar acerca del premio del supremo llamamiento. Pablo habla del premio del supremo llamamiento en el libro de Filipenses. Pero para ello yo quiero comenzar un poco a hablar en el libro de Primera de Corintios capítulo 2. Del verso 1 al 5, para que entendamos nosotros cuál era la comisión, la tarea, cuál era el cometido principal de este hombre cuando entendió que Dios lo llamó para llevar los planos de la arquitectura de la iglesia al pueblo, y para que los ministros también entendieran. Fíjese que en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y verso 1 dice, cuando fui a vosotros, hermanos,
proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. El verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el verso 5 dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros vemos este verso 5, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando leemos en el poder de Dios, nuestra mente corre pronto a pensar en milagros, en portentos, en maravillas, en abrir el mar rojo, en resucitar muertos, en limpiar leprosos. Pero no es así. Cuando Pablo habla del poder de Dios, está hablando de un poder transformador, de un poder regenerador, de un poder restaurador. No está hablando del poder de hacer maravillas, portentos, de decirle a este monte, quítate de aquí, plántate en el mar. No. Pablo en este verso 5 deja un misterio que yo quiero explicárselo en esta noche. El verso 1 de 1 Corintios 2 dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Otra versión dice con elocuencia. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender en Pablo cuando él había entendido el Evangelio, porque recuérdese que en el fariseísmo había como una competencia. Dice Pablo en Gálatas que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y Pablo corría por ser el mejor, el mejor, el mejor. Y usted sabe a tal grado que Pablo hacía que encarcelaran a los creyentes, los hacía blasfemar. En fin, usted conoce la historia. Pero cuando él viene a Cristo y el Espíritu le revela la gloria del Evangelio, Pablo en este verso dice, cuando fui a vosotros Corintios, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría. Este verso a mí me revela que Pablo nunca, ni para con los corintios, ni para con los efesios, ni para con los de Galacia, Pablo no buscaba impresionar al pueblo. Si alguien, hermanos, tenía letras, era Pablo. Recordemos que a él le encomendaron presentarse delante de reyes y gobernadores, los cuales entendemos que estos era gente letrada, gente con conocimiento. No me refiero a conocimiento de la escritura, pero tenía conocimiento en letras. Los reyes y los gobernadores estaban en ese lugar porque era gente preparada. Pablo sabía perfectamente que el evangelio, hermano, no se trataba de impresionar a los que lo escuchaban, sino se trataba de que la palabra que Pablo les iba a enseñar les ayudara a entender más cuál era el propósito de Dios para con sus vidas después de haber sido salvos. Por eso es que cuando Pablo dice, yo no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, no fui, como dice la otra versión, con elocuencia, sino Pablo dice, yo fui con el propósito, estoy parafraseando, de que ustedes entendieran el camino del evangelio. En el verso número 2, Pablo les deja en claro, le dice, mire, yo nada, le dice, pues nada
me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, Pablo no era de los que emocionales, que solamente quería conocer cosas nuevas y profundidades y alturas. Y no, Pablo era un hombre que había entendido perfectamente a Dios por medio del Espíritu Santo. Él sabía cuál era su comisión. Él sabía cuál era la enseñanza, la doctrina que tenía que llevar. Y Pablo le dice, yo no me propuse saber entre vosotros nada, voy a parafrasear, sino lo que yo quería ver en ustedes es al Cristo crucificado. Yo no fui para con ustedes haciendo alarde de sabiduría o tratar de impresionarlos, ni tampoco quería saber alguna novedad de parte de ustedes, sino lo que yo quería ver en ustedes era al Cristo crucificado. Eso era lo que Pablo quería ver. En otras palabras, lo que Pablo les dice en este verso 2 es, lo que yo busco era ver al Cristo en ustedes, ver si ustedes habían tomado su cruz y se habían entendido que el propósito del Evangelio, después de haber creído en él, era morir a ustedes mismos, tomar su cruz e ir a su propio Calvario, crucificar al hombre viejo. Esto me hace a mí entender lo que dice Mateo 10:37, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y oiga lo que dice el verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí no está hablando de salvación. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice Jesús, no es digno de mí. El verso 39 dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Tomen su cruz, vayan a su Calvario, crucifiquen al hombre viejo. Si ustedes quieren hallar su vida, van a perder lo que es la vida mejor, y no se refiere a la vida eterna, se refiere a vivir en esta tierra conforme al modelo que Él nos vino a enseñar. Y dice, el que ha perdido su vida por mi causa en esta tierra, estoy parafraseando, la hallará, encontrará una vida mejor. E insisto, no se refiere a la vida eterna. En el verso número 3 le dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Pero la versión lenguaje sencilla a mí me impresionó, porque dice, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, oiga lo que dice Pablo en esta versión, me sentía poco importante. Mire qué linda es esta versión. En las Américas dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Pero la versión lenguaje sencillo dice, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. A mí me impresionó la porción esa que dice, entre ustedes cuando fui Corintios, me sentía poco importante. Eso quiere decir que no es que Pablo no fuera importante. Lo que él les deja claro en la versión lenguaje sencillo es que él no era más importante que Jesús y la palabra. Que él era importante, sí, porque lo que él llevaba iba a bendecir sus vidas, pero no era más importante que Jesús y la palabra. Una de las cosas, yo quiero hacer un alto aquí porque una de las cosas que lamentablemente vemos
en la iglesia en este tiempo es muy poco de Jesús, muy poco del carácter sencillo de Jesús. Se ve mucho conocimiento, se ve mucha en revelación entre comillas, y voy a explicar eso más adelante, pero se ve muy poco del carácter de Jesús. Y me gustó esta versión porque dice, cuando fui a ustedes a enseñarles y a anunciarles el mensaje, me sentía poco importante. El verso 4 dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, con esto tampoco estoy desechando que Pablo, Dios lo usaba haciendo maravillas y portentos, pero no es esa la clase de poder que Pablo se refiere, sino se está refiriendo al poder de Dios para cambiar al hombre. En el verso, por ejemplo, en este verso 4 dice que él no fue con palabras persuasivas de sabiduría. La palabra persuadir en el diccionario de la lengua española dice que es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Es también inducir o convencer a una persona a creer o hacer algo. Es algo así como obligar a alguien por medio de un lavado de cerebro. Pablo no iba a eso. Pablo a lo que iba, Pablo a lo que iba es, cuando él se presentaba, su mensaje siempre fue concreto, claro y sencillo. Nunca con el propósito de cautivar la mente de los que le escuchaban, sino que el pueblo entendiera cuál era el camino a seguir. Pablo les presentaba el camino a seguir, el camino del Getsemaní al Calvario. No les presentaba, oiga lo que le voy a decir, no es que nunca hablaba de ello, pero no les presentaba el camino del Getsemaní hacia atrás. El Cristo que hacía milagros, el Cristo que resucitaba muertos, que limpiaba leprosos, que multiplicaba los panes, que caminaba sobre agua. No les presentaba ese Cristo. Les presentaba el Cristo del Getsemaní al Calvario. Eso era lo que Pablo quería que el pueblo entendiera, para que el pueblo no buscara el ser usado, sino que buscara que el Cristo fuera revelado en su vida. Ahora, el verso 5, que es el verso que yo quiero tratar con usted, Pablo les dice, yo no fui con palabras persuasivas de sabiduría ni con superioridad de palabra. Yo no fui a cautivarlos ni a hacer alarde de todo lo que sé o de todo lo que conozco, sino yo fui sintiéndome poco importante y enseñándoles que la importancia era el Señor y su palabra. Estoy parafraseando. Porque yo no quiero, estoy parafraseando, que después que ustedes me vean exponer y después de que ustedes vean de cómo Dios me usa, ustedes pongan su fe en mí y la quiten del Señor Jesús. Por eso es que cuando Pablo se presenta de esta manera a los corintios, usted sabe que los corintios se movían los dones, se movían las gracias, se movían las coberturas, aunque habían infiltrados también. Pero Pablo les dice, yo no les vengo a hacer alarde de lo que yo sé, de lo que yo conozco, ni tampoco quiero cautivar su atención para mí, sino yo quiero que pongan su atención a Jesús. Yo no quiero que su fe descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios que cambia al hombre. Y para ello yo tengo que presentarles
a Jesús. Yo no tengo que presentarme yo, porque yo, estoy parafraseando, yo no soy el importante en este asunto. El importante es Jesús. Por eso es que Pablo le dice, yo no quiero que después que ustedes me escuchen exponer la palabra y después que ustedes me vean hacer lo que Dios hace por medio de mí, yo no quiero que ustedes pongan su mirada en mí, sino que quiero que vean en mí el poder que tiene Dios como para que me haya cambiado a mí y ahora me esté formando a su imagen. Eso era lo que Pablo quería de los corintios. Usted sabe que ellos se daban, hermano, el lujo, por usar esa palabra, de poder escoger unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Pero Pablo les dice, yo no quiero que ustedes pongan su mirada en la sabiduría mía. Yo no quiero que ustedes pongan su fe en mí, sino que ustedes vean el poder que tiene Dios como para que me haya cambiado a mí y ahora me esté formando a su imagen. Lamentablemente debo de decir, hermano, que estamos en un tiempo en donde muchas veces los ministros hablan tanto de ellos y hablan tanto de lo que han hecho y se olvidan que a quien hay que presentarle al pueblo es al Cristo crucificado, y que ellos puedan entender que tienen que tomar su cruz y caminar de su Getsemaní a su Calvario y crucificar al hombre viejo. Ahora alguien dirá, bueno, pero por el bautismo morimos con él y fuimos sepultados. Sí, cierto, eso dice Romanos. Pero hay una naturaleza pecaminosa, acostumbrada y viciada a lo malo y a lo terreno. Y la única manera de que esa naturaleza sea crucificada es a tomar tu cruz, seguir en pos de Él, seguir sus pisadas, llegar a nuestro Calvario y morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque debo decir que estamos en un tiempo de mucho conocimiento. No todo el conocimiento viene de Dios. Un conocimiento en veces viene de la serpiente. No es el tema ahorita, pero debo decirle que hay pueblo que cuando no se le explica bien, que su mirada no la tiene que poner en el que está al frente, sino en el poder de Dios que cambia al hombre y lo forma a su imagen. Muchas veces el pueblo pone su mirada en el hombre y es cuando empieza a formarse ídolos en el corazón. Fíjese que la versión, en el verso 5, la versión Serafín Aucejo dice, de suerte que vuestra fe se base no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La versión Kadosh dice, para que la confianza de ustedes no se apoyara en la sabiduría humana, sino en el poder de Yahweh. Perdón, la versión Pueblo de Dios dice, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero la versión Castellán dice, a fin de que vuestra fe no se basara en conceptos propios de esta sabiduría o de la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, sabiduría procedente del Espíritu. Me gusta esa versión. Y la versión, traducción lenguaje actual, dice, y ustedes creyeron en Dios. Oiga lo que dice, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Ahora, estamos, hermano, en tiempos de muchas letras. Tiempos de que muchos buscan el conocimiento bíblico. Y no es malo, al contrario, es bueno. Pero que ese conocimiento se vaya haciendo vida en la persona. Porque si no, caeríamos en la religión farisea de mucho conocimiento, pero de poca vida. O quizá de nada.
Porque acuérdense que ellos se dedicaban a estudiar hasta las tildes y las comas. Pero se perdieron en los tiempos, se perdieron la visitación y nunca se metieron al camino de lo que era el verdadero evangelio. Estamos en tiempo, hermano, y créame, yo no estoy en contra de estudiar hebreo, griego, arameo y de ser posible latín, según para entender más a Dios. Porque muchos dicen, sí, claro, es que el hebreo, griego, arameo nos amplía. Sí, nos ayuda, pero no nos amplía el camino que nos lleva a la imagen de Cristo. Para ello tenemos la Escritura y claro, si podemos nosotros sacar espigas y entender un poco de hebreo, griego, arameo y ser posible latín. Por ejemplo, entendamos, una de las cosas que tenemos que entender es que en el cielo, escuche esto, no se habla ni hebreo, ni griego, ni arameo, ni latín. En el cielo no se habla ninguno de los idiomas mencionados, aunque en la tierra, en el original, estos idiomas estén mencionados. En el cielo no se habla ninguno de estos. En el cielo se habla el lenguaje del Espíritu. Claro, si hay algo que nos va a ayudar saber un poco de estos idiomas, ¿por qué no? Con esto, hermano, debo de decir que para entender a Dios hay que entenderlo por medio del lenguaje del Espíritu y por medio de la mente del Espíritu. La Biblia dice que Dios nos dio la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano, no es un pedazo de masa que vienen y te ponen en la cabeza. La mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que para entender a Dios yo tengo que entenderlo por medio del lenguaje del Espíritu. Lo demás, lo que es el hebreo, el griego, el arameo, el latín o cualquier idioma que usted quiera agregarlo, es herramienta que nos ayuda a ampliar más algunos conceptos bíblicos, pero lo que nos ayudará a comprender el propósito y el corazón de Dios es apegarnos a su Santo Espíritu y a su palabra. Ahora, si alguien sabía hebreo, entendía el arameo, el griego y el latín, era Pablo. Pero cuando Pablo le dice a los corintios, miren corintios, yo no fui con superioridad de palabra. Yo no fui a impresionarlos de todo lo que yo sabía y de cuántos idiomas sabía. Yo lo que yo quería era mostrarles a ustedes qué es lo que el poder de Cristo ha hecho en mi vida y que siendo yo, como dice Pablo en otros pasajes, el peor de los pecadores, Cristo tuvo a bien salvarme y ponerme en el ministerio. Y yo quiero que ustedes entiendan, estoy parafraseando, yo quiero que ustedes entiendan, corintios, que lo que el Señor quiere de ustedes es que, al igual que yo, cada uno tome su cruz y vaya de su Getsemaní a su Calvario y crucifique al hombre viejo. Ahora, la esencia de esto que le he dicho, hermano, es que si el estudio, los idiomas, el conocimiento y el tiempo de ser cristianos no nos ha formado la imagen de Jesús en nuestra vida, o al menos no hay un buen porcentaje, todo depende del tiempo de evangelio que tengamos, del conocimiento que tengamos. Si no ha formado en nosotros un porcentaje de la vida de Cristo en nosotros, de nada nos ha servido entonces el conocimiento,
los idiomas y el tiempo de evangelio. Sería tiempo perdido. Porque si yo hablo hebreo, pero no se ha formado en mí nada de la sencillez del carácter de Cristo, ¿de qué me sirve hablar hebreo? ¿De qué me sirve entender griego? ¿De qué me sirve entender arameo? Si no tengo nada del Cristo. Si sigo siendo el mismo indio patarrajada de cuando vine al evangelio. Pablo, cuando les dice en el verso 5, les dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. Porque cada vez que llegaba Apolos, cada vez que llegaba Cefas, cada vez que llegaba Pablo, o cada vez que llegaba otro apóstol, ellos ponían su mirada en ellos y se olvidaban de quitar la mirada del Señor. Y Pablo le dice, yo no quiero que ustedes, su fe descanse en el conocimiento que yo tengo, sino yo lo que quiero es que su fe descanse en el poder que tuvo Dios como para cambiarme a mí. Si me cambió a mí, me está formando a su imagen, también lo va a hacer con ustedes siempre y cuando su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, porque en vez del pueblo cuando ve exponer a alguien dice, wow, qué tremendo, qué mensaje, y mira, y sacó el hebreo, y sacó el griego, y sacó el arameo. Pero ¿y del carácter de Cristo? Si esa es la riqueza del evangelio, el carácter de Cristo. Mire, porque en el evangelio, hermano, el hombre que tiene vida de Dios, fíjese que en el evangelio, voy a repetir, el hombre que tiene vida de Dios, entre más sabe y entre más es usado por Dios, por ley divina, es más sencillo y más se parece al dador de la vida, a Jesús. En el evangelio, el hombre cuando tiene vida de Dios, entre más sabe y entre más Dios lo usa, su carácter es más sencillo y más se parece al dador de la vida. Ya cuando aparece alguien que sabe y Dios lo usa, pero es como el pavo real que ya no cabe en ningún lugar y quiere que todos le rindan culto porque él sí sabe y a él sí Dios lo usa, no hay vida de Dios. Es conocimiento solamente. Porque el hombre que sabe y Dios lo usa, se parece más a Jesús. Y lamentablemente nos encontramos en el camino mucha gente que Dios los usa y saben Biblia, pero es gente prepotente, es gente pagada de sí mismo, es gente, hermano, que no cabe en ningún lugar porque ellos son el ungido o la ungida del Señor. Pablo no llegó hacia los corintios. Pablo dice, yo lo que me propuse ver en ustedes no es que tanto han aprendido de Apolos, de Cefas y de todos los apóstoles que se paran aquí, sino lo que yo quiero ver en ustedes es el Cristo crucificado. Yo no vine a ustedes para que me compartan la grande revelación que trajo que trajo el otro, que tiene el otro. No, yo lo que quiero ver en ustedes es qué tanto están muriendo a ustedes mismos. Por ejemplo, mire, Pablo centró su mensaje y su vida en que él, primeramente, y el pueblo entendieran que la riqueza del evangelio era y es la persona de Jesucristo. Que su imagen fuera revelada en su pueblo, comenzando por sus ministros. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4 y verso 19, le dice al pueblo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Imagínense lo que dice Pablo. Yo lo que quiero, y aunque tenga dolores de parto, y lo que quiero es que Cristo sea formado en ustedes. Corintios, yo no vine a ustedes para saber cuánto Dios los usa, para ver qué tanto saben, sino para ver al Cristo en ustedes. A eso vine yo. Y en Gálatas capítulo 1, del verso 15 y verso 16 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oiga lo que dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Pablo no está diciendo que él iba a predicar al Cristo solamente con la palabra, sino con su vida. Y ahí es, hermano, donde nos damos de topes todos, la mayoría. Porque llegarle al pueblo, hermano, con raíces hebreas y griegas y arameas y de ser posible latín también, pues, cualquiera, hermano, puede estudiar. Pero llegarle al pueblo con el carácter de Cristo, ese es otro asunto, hermano. Que Dios use a alguien y que sea sencillo, eso es precioso, hermano. Pero que Dios use a alguien y luego diga, es que hay que pagar el precio. Por favor, hermanos, no podríamos pagar el precio. Ya el precio fue pagado. Él pagó el precio. Hermano, sabe, hay que pagar el precio. Y yo sí me metí 40 días de ayuno y yo no digo que si alguien puede y le gusta, hermano, y disfruta el ayuno, ayune lo que quiera. Pero de nada sirve entrar a un ayuno de 40 días y salir tirando rayos. De nada sirve como le dijo el Señor a sus discípulos después que subieron al monte a orar. Y cuando bajan a Samaria, le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Pues ustedes no saben de qué espíritu son. Vienen de orar y quieren destruir a su prójimo. Así hay mucha gente, hermano, en las iglesias. Buenos para servir, buenos para predicar, buenos para cantar, buenos para tocar, buenos para profetizar y para echar fuera demonios. Pero no hay nada del carácter de Cristo. Aquella sencillez de ese carácter que hasta con sus palabras calmaba hasta los más endemoniados, como cuando fueron aquellos a apresarlo, aquellos soldados enviados por los fariseos. Y regresaron, ¿por qué no le trajiste? Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Sus palabras transmitían paz. Hermano, de nada sirve un ayuno de 40 días. De nada sirve 3 horas de oración si seguimos siendo los mismos. Peleoneros, traicioneros, mentirosos, hipócritas, convenencieros. De nada sirve, pueblo de Dios. Pablo llega a los corintios y les dice, Corintios, yo no vengo a presumirles ni a impresionarlos de cuánto yo sé. No vengo a tratar de cautivar sus ojos para que me miren a mí. Yo vengo a presentarles al Cristo crucificado en la enseñanza y en mi vida, dice Pablo. Yo lo que quiero que ustedes, su fe no descanse en la sabiduría de los hombres. ¿Cuánto pueblo de Dios, hermano,
tiene conocimiento y ha caído hasta en idolatrar a sus líderes, pero ¿y el carácter del Cristo? Eclesiastés lo dijo, Salomón lo dejó bien claro. El hacer muchos libros, el hacer muchos libros es tarea penosa. El todo del hombre es: guarda sus mandamientos y teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. El hacer muchos libros es tarea penosa. ¿Qué estaba diciendo Salomón? Estaba diciendo: el mucho conocimiento no es el meollo, no es la esencia de la vida. La esencia de la vida es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Cuánta gente tiene conocimiento, hermano, pero no tiene la vida de Jesús? Allí es donde centró su mensaje Pablo. Ahí es donde les dijo: yo lo que quiero que entiendan es que no me importa sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y a los pastores les dijo: miren, pastores, el que me apartó desde el vientre de mi madre, hablando de la Jerusalén celestial, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Es lo que tienen que hacer ustedes. No solamente la enseñanza, sino que vean al Cristo en ustedes. Mire, ¿cuál era la meta del perito arquitecto de la iglesia? Filipenses capítulo 3 y verso 7 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué era lo que Pablo consideraba como basura? No era todo lo que conocía de la ley. Nunca dijo Pablo eso. Lo que él consideraba como basura era lo que le enseñó el fariseísmo, lo que le enseñó la religión. La religión le enseñó a que tenía que tener fama, a que tenía que tener poder y a que tenía que tener dinero. Eso es lo que le enseñó. Y Pablo dice: todo eso lo considero como basura a fin de poder ganar a Cristo. Y verso 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Aquí está hablando de salvación en el verso 9. Pero en el verso 10 en adelante dice: y conocerle a él. Entonces Pablo lo conocía nada más como su Salvador. Pero Pablo quería conocerlo a él. Menciona también el poder de su resurrección, pero dice: y la participación en sus padecimientos. Mire la meta de Pablo: llegando a ser como él en su muerte. ¿Qué estaba diciendo Pablo? He tomado mi cruz, ya comencé de mi Getsemaní al Calvario, porque tengo que crucificar esta vieja naturaleza. Pablo peleaba contra su vieja naturaleza todos los días. La meta de Pablo era llegar a ser como él en su muerte. Eso lo dice Filipenses 3:10. Hermano, ¿cuál es el evangelio de la gran mayoría de personas, de la gran mayoría de cristianos? Ir al culto, aplaudir, danzar hasta decir ya no, echar su sobre en el alfolí, irse y seguir siendo los mismos.
en su casa, en el trabajo, en la calle. No está aquel anhelo de parecerse a Jesús. Eso era lo que Pablo enseñaba. Corintios, yo no vine a ver cuántos saben. Yo vine a ver cuánto viven. Yo vine a ver cuántos se parecen a Jesús. Para cerciorarme de que no he corrido en vano. Yo quiero que ustedes entiendan que yo no vengo con elocuencia o superioridad de palabra para apantallarlos. No, yo no me siento importante. Yo quiero que vean que el importante aquí se llama Jesús y que tuvo poder para cambiarme a mí, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder que Dios tuvo para cambiarme a mí y que todavía, estoy parafraseando, y que todavía me tiene que cambiar más. Mire, por ejemplo, en el verso 11 le dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Verso 12 dice, no que ya lo haya alcanzado, no está hablando de salvación, o que ya haya llegado a ser perfecto. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Aquí no está hablando de salvación, ni está hablando del cielo. Aquí está hablando de la imagen de Cristo Jesús. ¿Alcanzar que el cielo? No. Alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. En el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está y extendiéndome. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué estaba adelante? La meta. ¿Y cuál era la meta? Jesús. Hebreos lo dice. Pablo es el escritor de Hebreos. Hebreos lo dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo? La meta es Jesús. La meta no es el cielo ya lo tenemos por fe. La meta es parecernos a Él. Yo considero no haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? El camino era parecerse a Jesús. La meta era parecerse a Jesús. Verso 14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Allí no habla de salvación. Allí está hablando de un premio. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Parecerse a Jesús. El problema ahora es que muchos creen que el éxito ministerial se antepone al éxito personal. De nada sirve el éxito ministerial si seguimos siendo los mismos que cuando empezamos en el Evangelio. Yo conozco ministros, hermano. Son tan orgullosos, tan prepotentes, tan pagados de sí mismos. Ellos no pueden comer cualquier comida. Hermano, hace poco hablaba conmigo un hermano que lo invitaron a un retiro, nuestro retiro de pastores, y él dice que venía de un ministerio en donde su líder no comía cualquier cosa y cuando le ponían algo que a él no le gustaba decía, ¿y esto le vas a dar de comer al ungido del Señor? ¿Tú crees que Jesús iba así a las casas? Si él mismo dijo, de lo que os den de comer, coman.
Hermano, el éxito está basado en cuánto te pareces a Jesús. Mucho pueblo pone su corazón en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento y la elocuencia. La sabiduría de Dios es su carácter. Primera de Corintios 2:6 sigue diciendo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿cuál es el premio del supremo llamamiento? El que Dios nos use haciendo milagros. El poder es de Él, la unción es de Él, la gracia es de Él, el respaldo es de Él. Ese no es nuestro. En que tengamos mucha revelación, la revelación es de Él. En que sepamos hebreo, arameo, griego, latín. En que fuimos a la universidad fulana, sutana, mengana, perenceja. ¿De qué sirve si no nos parecemos a Jesús? ¿De qué sirve que la mujer sea bien usada si no sabe ni siquiera respetar a su marido? Si no sabe honrar a su marido. ¿De qué sirve que Dios nos use si seguimos siendo los que no cabemos en ningún lugar? Y seguimos pretendiendo o queriendo creer que somos los mejores. ¿De qué sirve si decimos que nuestra denominación es la mejor? No. ¿Cuál es el evangelio que anunciaba Pablo? Pablo decía, la riqueza y la gloria de este evangelio es que el pueblo se parezca a Jesús. Es que el Cristo sea formado en vosotros. Gálatas les dijo. Aunque yo sufra dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo vine a ustedes, Corintios, no con superioridad de palabra ni para impresionarlos, de apantallarlos. Yo no me propuse saber nada entre ustedes, sino yo lo que quiero ver en ustedes es al Cristo crucificado. A mí en lo personal, hermano, y sé que me falta mucho y todavía hay muchas áreas, hermano, que entregar, que trabajarlas. Como le dijeron a Josué, Josué, ya estás viejo, sí, has conquistado mucha tierra, sí, pero te falta mucha por conquistar. Hermano, a mí no me impresiona un hombre usado por Dios, que resucite muertos, que limpie leprosos, que haga milagros. No, es lindo, claro, es lindo, es hermoso ver a un hombre fluir. Pero lo que a mí me impresiona, a mí en lo personal, es su carácter. Su forma de conducirse, eso sí es hermoso. Halagarlo porque eso es de Él. Lo demás es de Dios. Pablo les dijo, esto no es de elocuencia, ni de impresionar, ni de cuántos idiomas hablamos, ni de qué universidad fuimos, ni de cuánto tiempo tenemos en el Evangelio, porque el tiempo no vale nada si no han habido cambios en nuestra vida, si no nos parecemos a Jesús. No sirve de nada. No es cuánto tengo, sino tu carácter. Presentarle al pueblo al Cristo crucificado. Ese es el camino a seguir. Tome su cruz y sígame. ¿Para qué se toma una cruz, hermano? ¿Para cargarla colgada en el pecho? Como hacen los religiosos que no conocen a Dios. No. ¿Para qué se toma una cruz?
para que tú te crucifiques en ella. Para llegar, como dice Pablo, llegar a ser como Él en su muerte. Para eso. ¿Qué buscaba Pablo? Parecerse a Él en su muerte. Hermano, yo quiero ir terminando con esto. Yo quiero que nosotros entendamos, cuanto sepamos, cuanto Dios nos use y cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, no nos hace cristianos a menos que hayan habido cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, y que a manera que pasa el tiempo nos miremos en el espejo de la palabra y digamos, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Y que aquellos que nos conocen digan, has cambiado. El Evangelio tiene poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en Dios que tiene el poder para cambiarnos. Terminemos con esto, hermano. El cristianismo está lleno de sabiduría, lleno de hebreo, lleno de arameo, lleno de griego y de latín, y lleno de ciento y tantas versiones en el internet. ¿Cuánta gente quiere saber de los últimos tiempos? Quiere saber de los sellos, de las trompetas, de las copas, y vamos a tocar también esos temas. Pero su vida sigue siendo la misma. ¿Cuánta gente, hermano, si no nos cuidamos, podemos perdernos en el camino y sucedernos como le sucedió a Israel? Llegó el Cristo y no lo reconocieron. Les mostró un modelo de vida y para ellos ni siquiera se dieron cuenta. Los visitó y no conocieron el tiempo de su visitación. Les trajo el modelo como se vive en el cielo y no les importó. ¿Cuánta gente, hermano, va tras la sabiduría de los hombres y escuchan apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores? Es más, ahora ya no quieren escuchar pastores, puros apóstoles. Pero ¿será que en realidad su vida se parece a la de Jesús? Ese carácter tan sencillo, tan maravilloso. Quiero terminar con esto. Para que la fe no descanse en la sabiduría de los hombres, es necesario, como dijo Juan el Bautista, que nosotros menguemos y que Él crezca. No se trata de hacer alarde cuánto sabemos, sino cuánto nos parecemos a Él. Ese es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Llegar a la meta. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El premio del supremo llamamiento no es salvación. Claro, para ese premio primero tuvo que salvarnos. Pero el premio del supremo llamamiento
es parecerte a Jesús. Y para ello, pueblo de Dios, necesitamos entender y necesitamos trabajar nuestra vida y dejar que el Espíritu de Dios nos trabaje. Dios te bendiga y espero que Dios te dé entendimiento en esto que acabas de escuchar. Es tiempo de poner nuestros ojos en Él. Es tiempo de vernos en el espejo de la palabra y darnos cuenta que la esencia del Evangelio, la gloria del Evangelio, es una persona llamada Jesús. Dios te bendiga.